Bueno, muy buenas tardes a todos los lectores y seguidores del canal de Terra Mirabile. En esta ocasión tenemos el placer, el gusto y el agradecimiento de tener con nosotros a Jordi Serracobo, que es un investigador muy vinculado a la especie de la que hoy vamos a tratar, que es la rana pirenaica. Pero como yo no quiero meter la pata al presentar a los invitados, prefiero que haga una mini presentación. Jordi, muy buenas tardes, Jordi. Autopreséntate, por favor. Buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo y con vosotros. Vamos a ver, trabajo en la Universidad de Barcelona y soy investigador distinguido de la universidad. Y bien, fui el que descubrí rana pirenaica y posteriormente realicé su descripción. Durante muchos años estuve trabajando para la Diputación General de Aragón en temas de conservación de rana pirenaica y de estudio de su ecología y reproducción de esta especie. Muchas gracias. Sé que has acortado tu currículum porque estoy seguro que has hecho muchas más cosas, pero te has ceñido a la parte que nos compete y está muy bien. Tu humildad te ennoblece porque seguro que tienes ahí un currículum de varias páginas. Muy importante, estamos hablando del año 1993, en torno a esas fechas, cuando descubres esta especie. ¿Cómo se produce ese hallazgo? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué repercusión? Cuéntanos un poco el contexto. Vamos a ver, el descubrimiento fue realmente singular porque se produjo en el marco de un estudio sobre fauna vertebrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y su zona de influencia. El que era el director entonces del parque nos encargó que hiciésemos pues un listado de especies de vertebrados del parque. Entonces, bien, recorrimos todo el parque y la zona periférica del parque y pudimos encontrar rana pirenaica. Lo divertido del caso es que como no había presupuesto para realizar la investigación, nos contrataron como barrenderos. Entonces nos pusieron el título de barrenderos científicos y gracias a los barrenderos científicos pues descubrimos la nueva especie de rana pirenaica. ¿Cuál es la diferencia con otras prospecciones? Es que miramos muchísimas cosas. No íbamos con un esquema preestablecido de encontrar determinadas especies en determinados sitios. Entonces, prospectamos también, exploramos, pues, torrentes, en fin, canchales, prospectamos muchísimas cosas y así salió, así obtuvimos las muestras de rana pirenaica. Cuando alguien descubre o determina o describe una nueva especie, aparte de toda la carga científica bueno, de entusiasmo, de descubrimiento que conlleva, también se establece, como en este caso es, un campo de responsabilidad hacia la especie. ¿Cómo se ha abordado en el histórico desde su descubrimiento hasta ahora la importancia que tiene esta especie y su conservación? Yo diría que hay dos fases. Una primera fase en la cual, bien, eran estudios preliminares. El interés, sí que había interés, pero ya sabemos que también todo lo que es la administración es lenta, ¿eh? Y por lo tanto, pues bueno, fue un trabajo de hormiguita, de ir acumulando datos sobre la ecología, sobre la distribución, sobre la biología, las características de la especie, el estado de conservación. Y posteriormente hay otra, digamos, otra fase en la cual ya lo que es el gobierno de Aragón, sobre todo, toma cartas en el asunto de forma más importante y se empieza pues a conservar mucho más la especie. Esa conservación, ese esfuerzo del Gobierno de Aragón, entiendo que es del Gobierno de Aragón porque está circunscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón o tienen más poblaciones en otras áreas. No, de hecho, posteriormente se halló la especie también en Navarra y en el País Vasco, pero lo que es el núcleo de distribución realmente es Aragón, ¿eh? Y llegados a otoño de 2024, que estamos grabando esta entrevista, esa descripción de la especie, esas medidas gubernamentales, estatales y autonómicas para proteger a la especie, ¿han conseguido que la especie esté salvaguardada o tiene amenazas que la acechan? Vamos a ver, te respondo un poco más.
más exhaustivamente. La especie es una especie con unos requerimientos ecológicos muy estrictos o bastante estrictos, una especie pues adaptada a los cursos de alta montaña y ello conlleva riesgo. Riesgo porque cuando cambian las condiciones, la especie pues digamos requiere mayor dedicación para conservarla y es fácil de que el impacto de estas alteraciones sean mayores. Entonces, nos encontramos frente a dos tipos de impactos, para entendernos. Uno, evidentemente, es el cambio climático, en el cual pues, los periodos de sequía y sobre todo en primavera y a mediados de primavera inciden muy negativamente sobre la especie. También el aumento de temperatura. El aumento de temperatura puede conllevar que las puestas de los huevos de rana pirenaica no se desarrollen correctamente. Pero por otra parte también tenemos la incidencia de factores más antrópicos, factores más ligados a la actividad humana. Por ejemplo, pequeños cambios en la circulación superficial de regueros, de determinados torrentes, eh, tiene muchas veces consecuencias graves sobre esta especie, sobre las poblaciones de esa especie. Claro, todo ello nos lleva a una especie frágil que tiene que sobrevivir a unas condiciones que están cambiando. Tenemos que tener en cuenta que estos últimos años, sobre todo estas últimas décadas, los sistemas naturales a nivel global están cambiando a un ritmo sin precedentes. Y claro, no es una excepción el Pirineo. El Pirineo que estas últimas décadas ha pasado sobre todo de explotaciones más o menos tradicionales a explotaciones mucho más turísticas. Con lo cual, bien, todo ello nos lleva a una situación crítica para esta especie. Es una especie en peligro de extinción y que bien, debe tomarse muy en serio la conservación antes de que desaparezca. En estos momentos hay proyectos, programas, hay acciones para paliar este impacto antrópico en estas poblaciones delicadas de esta especie. Bien, se realizan actuaciones a nivel de DGA, también a nivel del Parque Nacional de Ordesa, pero es probable que se necesite mayor dedicación. La resolución de estos problemas, Antonio, no es fácil, ¿eh? Y requiere aproximaciones a menudo multidisciplinares, ¿eh? No es solo proteger en fin, una población determinada, sino que se tienen que tomar cartas en el asunto de forma bastante más amplia, ¿eh? Entonces, bueno, en fin, sí, yo creo que se podría hacer más cosas. Se podrían hacer más cosas, sí. A lo largo de las entrevistas de Les decimos adiós, que es este proyecto de concienciación sobre el peligro de extinción de especies ibéricas, siempre ponemos énfasis en el mensaje que se pueda lanzar tanto a a las administraciones normalmente que apliquen más recursos y más interés y pongan más de relieve la protección de estas especies. Pero también hay un mensaje para la población, cómo la población, los visitantes de estos espacios pueden concienciarse de que su actividad pueda influir en estas especies y qué podrían hacer, porque claro, desde el desconocimiento a lo mejor alguien que está disfrutando de un espacio no tiene conciencia de que, bueno, porque está alterándolo. Sí, creo que hace falta mucha educación. Pienso que una buena parte de nuestra sociedad está concienciada, pero falta realmente educación. Educación, o sea, tenemos que invertir mayor esfuerzo en educación en las escuelas, en muchos sitios, también en las universidades. Eh, Pienso que muchas veces se realizan, bueno,
actos o actividades que uno no piensa que eso puede tener realmente un efecto nocivo. Otras veces realmente sí que se tiene. Recuerdo algunas cosas increíbles que he visto, como pues, poner una mesa encima del torrente, con las sillas y todo, y bueno, y comer allí, y después de comer, pues lavar los platos en el torrente, un riachuelo relativamente pequeño donde había una población de rana pirenaica. Por lo tanto, eh, yo soy de la opinión de que más que prohibir, que a veces se tiene que realizar, se tiene que efectuar prohibiciones, eh, tenemos que educar, ¿eh? Tenemos que educar. Y nos queda mucha tarea ahí. ¿Crees que se está difundiendo desde todas las instancias, no quiero entrar en una en concreto, de todas las instancias involucradas, se está haciendo énfasis para que la sociedad llegue el mensaje de que hay que proteger la rana pirenaica? Creo que se puede hacer muchísimo más. Una de las cosas que en su día, cuando, cuando organicé y de hecho diseñé un centro de interpretación de rana pirenaica en Broto, una de las funciones o de los objetivos que tenía ese centro era precisamente dar esa información y conseguir que la gente tuviese, o sea, se hiciese la rana un poco suya. Cuando uno se hace una cosa suya, es mucho más fácil de proteger. Creo que en ese sentido nos queda también una tarea importante para realizar. ¿Eh? Una tarea importante para realizar. A veces, como digo, yo que sé, se cambia nada y dices, hombre, pero si esto no tiene importancia, se cambia un reguero porque resulta que pasa por al lado de un sitio, yo que sé, donde hay tiendas, tiendas de camping. Y a lo mejor pasa, yo que sé, un palmo más a la derecha, lo digo porque lo he visto esto, ¿eh? Claro, deja de suministrar el agua en la poza donde había la puesta y esa puesta desaparece. Claro, que desaparezca una poza y que desaparezca un sitio de puesta, pues bueno, puede tener una relativa importancia. Pero si eso es no una, sino que hay muchas pequeñas distorsiones, muchas pequeñas modificaciones, claro, la suma sí que tiene importancia. Y ese es el problema de muchos anfibios y es el problema de rana pirenaica en nuestro Pirineo. Como cierre de esta pequeña pincelada, porque indudablemente no hace justicia a la importancia que tiene la protección de la especie, pero es por lo menos abrir una ventana de interés sobre ella, no puedo pasar la oportunidad, dado que eres un gran especialista en este ámbito, de transmitir que todo esto de proteger especies, de salvaguardar la biodiversidad, tiene una incidencia directa en la salud humana y en la raza humana, que no es una cuestión de cuatro locos que quieren conservar especies como si fueran unas reliquias que no tienen relación con nuestra salud. Y en ese sentido, aunque no directamente relacionado con la rana pirenaica, sí me gustaría que dejaras un mensaje de que la pérdida de biodiversidad es muy grave para la raza humana y que preservar la biodiversidad es muy importante. En un pequeño mensaje, de que es imposible condensar el conocimiento que tú tienes en este aspecto, ¿qué podrías decir a las personas que están viendo este canal al respecto de por qué es importante conservar nuestra biodiversidad? Tiene muchísima importancia. Y tiene muchísima importancia y no somos conscientes de ello. Y es que la pérdida de biodiversidad está íntimamente relacionado con nuestra salud. ¿Mm? Eh, la alteración de los sistemas naturales conlleva también alteraciones de circulación de, bien, podríamos decir, microbios, de patógenos. Por lo tanto, la alteración de la biodiversidad conlleva o puede conllevar a menudo aumentar el riesgo de transmisión de patógenos a la especie humana. Que se dice pronto, es decir, incide directamente en nuestra salud. ¿Sí? Y todo esto que ha pasado con la pandemia, con el coronavirus, tiene también relación con todo esto, ¿no? Tiene muchísima relación porque la pandemia se inicia, vaya, el coronavirus, el salto de especie,
se inicia en el sudeste asiático, en un lugar, en un territorio donde se ha perdido el 30% de la masa forestal en 40 años y donde anteriormente había selva y donde habían bosques tropicales, actualmente hay asentamientos humanos que se han instalado de forma rápida y se exponen a nuevos patógenos, patógenos que antes ni se conocían. Y ello también tiene importancia porque estos patógenos que pueden, digamos, adaptarse a nuestra especie, eh, claro, se quedarían ahí en la población del sudeste asiático. La diferencia es que ahora el sudeste asiático está muy conectado con el resto del mundo y los patógenos se expanden o se pueden expandir rápidamente, como hemos visto, bueno, a nivel planetario y originar una pandemia. Por lo tanto, sí, la pérdida de biodiversidad y todo lo que es, digamos, enfermedades está íntimamente relacionado. Sí. Es un tema tan importante y tan necesario darlo a conocer que te emplazamos a una próxima entrevista cuando te sea posible para profundizar en ello, porque estoy seguro que nos podrás dar una información muy interesante al respecto. Solo me queda agradecerte tu tiempo y tu labor como descriptor, como investigador que ha descubierto la especie y que sigue velando por su protección. Y solo espero algún día poder pasear por los Pirineos y ver una rana pirenaica que yo no la he visto nunca y me encantaría verla contigo. Tienes que venir y será un placer ir juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y que todo vaya bien. Gracias. Gracias.